Conocimiento compartido para pensar la realidad. Ayer martes en el campus de la UNRN en Viedma tuvimos oportunidad de disfrutar una charla que llevó por título ¿Dónde, coronel? ¿Dónde, Walsh? Y la verdad, la persona que dio esta charla es docente, es autor de 11 novelas, 9 libros de ensayo, 4 libros de cuento, un montón. Mañana abre la Feria del Libro de Buenos Aires y para muchos, y esto me lo han dicho posta, es la voz argentina, es un montón. Hoy tenemos acá en Foco nada más y nada menos que al señor Martín Coam. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Foco. Muchas gracias por recibirme. Estamos pero chochos de tenerte acá en piso. Aparte sos el primer entrevistado que tenemos en el piso, porque siempre grabamos. Claro. Así que nada más. Me alegro entonces doblemente. Nada más y nada menos que Martín Coam en el piso. Bueno, acá siempre sobrevolando Viedma, pero esta vez aterrizaste, así que te vamos a aprovechar. Porque he tenido muchos años por la docencia, de Buenos Aires Trelew, Comodoro, Buenos Aires, Comodoro, y el vuelo cuando vuelve hacia Aeroparque pasa bastante por arriba, exactamente por arriba de acá. Y es fácil de identificar en realidad, Río, Puente, dos ciudades, claro. Una más grande, una más chica, dije eso es Viedma. Bueno, finalmente estoy pisando lo que miré. Y finalmente cruzaste el puente, así que... Ayer crucé por el ferroviario primero, fui para aquel lado, hacia la provincia de Buenos Aires, vamos a decir así, sí. Fuimos por el puente del ferroviario a la ida, por el puente nuevo a la vuelta, así que tengo ya más o menos dominado el asunto. Hermoso este lugar. Bueno, muchas gracias por la visita, te agarramos y te estamos aprovechando, porque ayer diste una charla, ya te vamos a estar preguntando por Walsh, por la verdad y por la posverdad, algunas cosas que nos dejaste pensando ayer a los que asistimos a la charla ahí en el campus, pero antes te queremos preguntar porque nos venimos pasando tu libro, compramos uno, tenemos uno, pero lo venimos aprovechando y mucho, tenemos Hola, un requiem para el teléfono, que es tu último libro, ajá. Un ensayo sobre la acaso muerte del teléfono. ¿Qué pasa con el teléfono en la actualidad? Este medio que supo estar en el centro de la cultura, ¿y hoy qué pasa con el teléfono? Si no ha muerto, quizás todavía no haya muerto, pero languidece y al mismo tiempo está omnipresente. Esas son las primeras cosas que me llamaron la atención y por las que empecé a pensar el libro. Porque por un lado todos llevamos un teléfono encima todo el tiempo, como en otra época no pasaba. Nunca estamos sin teléfono, o nunca no estamos con el teléfono. Le llamamos teléfono y al mismo tiempo lo que es estrictamente la utilización de ese aparato llamado teléfono, que es conversar con otro a distancia, esa utilización ya casi no existe. Entonces hay un desencuentro llamativo entre palabra y cosa, o entre palabra y función, un aparato al que usamos mayormente como computadora, como telégrafo, como radio, como filmadora, como grabadora, como máquina fotográfica, como reloj, etcétera, 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 y muy poco utilizamos como teléfono. Le llamamos teléfono. Sí, es muy loco que el propio sentido, el significado de la llamada telefónica cambió en nuestra vida cotidiana al punto de que no solo no lo usamos para llamar, sino que nos molesta que nos llamen. Es como nos interrumpe. Pasa también que el hecho de, no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí si me llaman, algo pasó que es grave. Estamos acostumbrados a recibir mensajes. Sí. Hace poco te escuchaba, después te iba a preguntar el hecho de que la gente mande mensajes o audio de una red social y comienza una conversación que por ahí vos no querías comenzar y estás ahí metido en una conversación que es asincrónica, sí. Desfasada y extraña. Es llamativo porque efectivamente existe esa prevención de no ser llamado por teléfono. La idea de que si alguien nos llama por teléfono entonces ocurrió algo gravísimo, porque si no, ¿por qué nos llamaría? Algo que hace no tanto tiempo formaba parte de un transcurso natural de cualquier día. Suena el teléfono, alguien llama, se atiende, no se atiende. ¿Por qué es grave? ¿Cómo es que ha llegado a ser grave? O a ser sentido ¿cómo es que ha llegado a ser sentido como una irrupción? Es decir, porque en realidad la línea de reflexión tiene que ver con la relación entre tecnologías y subjetividades, tecnologías y experiencias, tecnologías y vínculos con los otros. Por lo pronto el teléfono era tecnológicamente además, o aportó una nueva manera de vincularse con otros. ¿Cómo se ha ido transformando eso para que nos sintamos invadidos, interrumpidos
este recelo ante el llamado telefónico que nos interrumpe y que nos invade, supone un cierto imaginario de cada uno de nosotros individualmente, encapsulados o preservados, porque sin esa sensación de que ocupamos una especie de cápsula envasada al vacío, no tenemos por qué dramatizar hasta ese punto un llamado telefónico y decir, me invaden. Es un llamado, podés no contestar incluso, y el otro va a llamar en otro momento o no. A la vez, y también esto me ha llamado la atención, esta fuerte susceptibilidad respecto del vernos invadidos o interrumpidos, y llamar por teléfono ha pasado a ser sentido como incluso una desconsideración, y a la vez nunca hemos estado, no sé si hubo otra época en la historia de la relación entre sujetos y tecnología en la que hayamos estado tan interrumpidos como ahora. Entonces también me llama la atención y casi que un poco me desconcierta este recelo tan fuerte, no me llames, no me invadas, no me interrumpas. Claro. Y la posibilidad de disponer de 40 minutos, 50, sin que nada nos intercepte. Tecnológicamente estamos todo el tiempo siendo interpelados, demandados, interrumpidos. ¿Cómo se combina? No lo sé. ¿Qué está indicando este contraste entre no me llames por teléfono, me estás invadiendo, me estás interrumpiendo, y este estado donde nunca hemos sido, insisto, tan interpelados, demandados, permanentemente porque estamos conectados todo el tiempo? Y como estamos conectados todo el tiempo, somos destinatarios de demandas todo el tiempo. Disponer de una hora para lo que sea, para leer, para conversar con alguien, para no hacer nada, una hora sin que nada invada ese tiempo, se ha vuelto imposible eso. Se ha vuelto casi imposible. Entonces, ¿por qué tanto recelo con la llamada telefónica? Que en última instancia siempre podés no atender. El bombardeo, no sé si alguien lo buscó alguna vez. Si te mandan un mensaje y no lo contestás de inmediato, aparece por Instagram y dejan un recado en Facebook y te dejan 9 mensajes grabados. Es imposible. Entonces, ¿cómo es que la opción de llamarte y dice, no atiendes, qué extraño, pero si nunca llamás? Pero además, ¿cómo se combina este imaginario de presurización al vacío? Me protejo, no me llames, me protejo. Y estamos bombardeados por interpelaciones por todos los flancos. Porque ofrecemos muchos flancos. No es ya te llamo, no te llamo, te atiendo, no te atiendo, sino tenemos tantos espacios por donde nos interpelan y nos interrumpen, estamos más interrumpidos que nunca. Al mismo tiempo, respecto a viejas formas de vínculos, alguien te llamaba por teléfono, o sea, alguien quería hablar con vos, no atendías, por lo que sea, porque te estás bañando, porque no importa por qué, no atendés. ¿De qué lado queda el requerimiento? Del lado que quiere hablar con vos. Claro. Ahora va un mensaje. Persona ¿A qué hora te puedo llamar? Y ahora resulta que uno está en falta, claro. Sí, tenés pendiente un asunto. Vos tenés pendiente. Sí, no es que te llama. Claro, y ahí es otra línea de la comunicación, ¿no? Porque ahí dice, bueno, contesto o no contesto. No me contestó. Quiso decir esto. La interpretación de lo que pasó con la no contestación. Entonces, ¿cómo es que por un lado, respecto del viejo teléfono, está esta disposición de desprendimiento y de protección de espacios y tiempos propios? ¿Cómo se combina eso con no tener casi nunca espacios ni tiempos propios? Porque el desarrollo tecnológico nos ha llevado a... yo trabajo, uno de mis insumos laborales es la concentración. ¿Por qué? Soy lector, porque trabajo de leer. No solo de leer, pero una parte sustancial de mi trabajo, soy docente, soy crítico literario, una parte sustancial de mi trabajo consiste en leer. Requiere concentración, tu trabajo requiere generar ese estado. ¿Y cómo lo generás eso? ¿O cómo intentás generarlo? Uno tiene sus propias formas de desconcentración, yo me distraigo, me cuelgo, como, digamos, ha pasado toda la vida, pero la interrupción... Pero aparte yo digo la lectura porque es de lo que trabajo yo. Lo notarán también. Ver una película, que es una obra que constituye una unidad para la contemplación visual. Cada vez es más difícil encontrar la capacidad de concentración para mirar una película y no hacer otra cosa que mirar una película. Sí. No digo Sokuro, que tenía 6 horas que estar mirando. 1.5 horas. Lo noto en la cancha, yo voy a la cancha, dura 1.5 horas el partido y es una cosa que no le podés poner pausa. No es como la película, poner pausa pero en el cine también la gente prende el celular en el cine a ver si entró un mensaje. O para tuitear subir una historia de que está en el cine viendo esa película. Sí, entonces es al revés.
No, estamos más conectados, más interrumpidos, más interpelados, más requeridos y más demandados que nunca. No solo para leer, para lo que sea. Estamos en Foco, estamos con Martín Coan, escritor, docente. Mañana va a estar en la Feria del Libro. Bueno, en realidad ayer, porque esto lo vamos a escuchar el viernes, pero de cómo estamos grabando me fue esta nota. Y ya te decimos cómo te fue. Está en línea Martín Coan. Y si recibiste críticas. Por cierto, no era enroscado, imagínate. Bueno, hablabas algo hermoso del ensayo de tu último libro, Requiem para el teléfono, que se llama Hola, entre signos de interrogación. Es justamente pensar cómo una tecnología está ligada a un montón de cuestiones culturales, de prácticas, de hábitos, de rituales, y cómo eso cambia. Y en este momento se cumplen 40 años de democracia en Argentina. ¿Cómo pensás que es nuestra interacción? Porque no es lo mismo interactuar en la época del teléfono, la radio, los diarios, que en este momento, marcados, signados por la tecnología. ¿Cómo es entrarle a lo público o al espacio social a través de estos nuevos medios donde parece que estamos muy conectados, pero decís vos que estamos bastante molestados? Me da esa impresión en el sentido, no lo digo a título personal, lo que yo recojo todo el tiempo alrededor o uno escucha es que la gente está agobiada. Yo no escucho, por ahí me manejo en ámbitos de gente un poco fastidiada, pero en general y las respuestas de ustedes ahora cuando voy diciendo esto es sí, no aguantamos más. Sí, la verdad que no. No me encuentro con gente que dice, no, fascinante, el otro día llegué ni siquiera llegar a mi casa, llegar a la casa era con el viejo teléfono de línea. Terminé de trabajar 6 horas en la radio y tenía 50 minutos de mensajes de WhatsApp para escuchar. Qué lindo, qué entusiasmo me provoca, ahora me voy a sentar a escuchar. La gente se queja porque además promueve una forma de unilateralidad. Ya existía con el viejo teléfono el que te tenía 1 hora y vos no querías hablar 1 hora y la persona no largaba más, pero incluso ese fastidio era interactivo. El otro estaba ahí conectado en el teléfono. Había que responderle. Respondés, no respondés, le resoplás un poquito en el teléfono, todo el otro escucha que resoplás, le decís bueno, y va como... Pero ahora, digamos, me llama la atención que luce aparentemente o que suple distintas formas de interacción, una comunicación que en verdad es unidireccional y que en todo caso alterna unidireccionalidades, y eso también me parece un signo de Qué época. loco, porque muchos hablan de que la comunicación digital es digital e interactiva, inclusive son esos dos adjetivos, esas dos condiciones. Podemos interrogar eso, claro. Y claro. no hay tal interacción, decís vos. Depende, habría que ver caso por caso, porque por lo pronto el WhatsApp, que es un intercambio de monólogos, no es un diálogo. La interacción está diferida. En el momento en que alguien habla, el otro no está escuchando. Claro. En eso se parece a la escritura. En el momento que uno escribe, el otro no lee después. Y el otro me puede responder, y cuando me responde hay interacción. En el WhatsApp hay interacción, pero está diferida. Entonces, hay interacción en el sentido que se intercambian monólogos, pero no es lo mismo intercambiar monólogos que dialogar. Dialogar supone que cuando uno emite, el que escucha está ahí. Y no solo porque me va a poder contestar en el mismo momento, me va a poder interrumpir, me puede hablar encima o lo que sea de lo que se produce habitualmente en un diálogo. Incluso la escucha, si la escucha forma parte de la misma escena al momento que yo hablo, la escucha es activa. El otro se ríe, no se ríe, bosteza, resopla, hace silencio, y el silencio puede indicar concentración y atención. Digamos, la escucha forma parte, en el diálogo, la escucha forma parte de un intercambio que está ocurriendo en ese mismo momento. ¿Cómo podría ser equivalente a dejar un mensaje que otro va a escuchar después, y en el momento que estoy hablando, el otro no está ahí? En ese momento estoy hablándole al otro, pero estoy hablando solo. Claro, estamos solos. Claro, estamos mezclando temas, incluso, ¿no? Nunca pasa que se está grabando y dice del otro lado grabando y se van a mezclar los temas, las respuestas se van a mezclar. Y se entorpece, todo parecería indicar que la comunicación se entorpece. Eso llama la atención porque tenemos más tecnologías, mejores tecnologías, bienvenidas las mejores y las nuevas tecnologías. Mi posición no es, digamos, de ninguna forma de tecnofobia ni de resistencia, ni volvamos a la carreta y al teléfono de línea. No tengo esa tesitura. Qué bueno era con los viejos medios. No, los viejos medios estaban llenos de problemas y las viejas formas podían ser una desgracia. Pero sí interrogar, justamente por lo que estaban planteando de estos 40 años y de la época que nos toca, porque nos tocó, las tecnologías siempre se desarrollan, siempre hay transformaciones y novedades tecnológicas en distintos rubros,
pero cada tanto en alguna de esas dimensiones, en alguno de esos rubros, se produce una aceleración vertiginosa de ese desarrollo. Hay tiempos más lentos, más paulatinos en las transformaciones de las tecnologías. Por ejemplo, no sé, el automóvil cambia, claro, el freno a disco, la caja automática, pero no estamos tan lejos de los automóviles de hace 40 años como en el rubro de la tecnología y la comunicación. Claro. Porque en la comunicación sí, estos 40 años equivalen a 200. El otro día lo charlaba con los chicos en la carrera de comunicación, que en la carrera de Messi, en los mundiales, todo lo que pasó entre el primer mundial de Messi 2006 y el último mundial el año pasado, en lo que cambió técnicamente el mundo. O sea, no había teléfonos inteligentes. Que surgen en 2007. Yo trabajé en radio cuando era joven, no había teléfonos celulares. Entonces vos, para hacer un móvil, por ahí me ha tocado hacer móvil, no movías una camioneta a la radio. Tenías que mover una pequeña camioneta, pero se tenía que mover eso para tener el aparato de emisión, o salías por un teléfono público, que es una cosa que no existe más. Y hace poco escuché que habías comentado que cuando te llamaban para una entrevista, si vos decías que tenías teléfono fijo, se ponían contentos. Bueno, me pasó anteayer allá en Buenos Aires, porque ahí hay otra marca también. Digo, no para, insisto, entrar en añoranza, pero sí para interrogar las condiciones en las que hablamos con los demás. E insisto que en relación a la democracia es efectivamente un sistema de votación, un sistema de ordenamiento político, pero también hay formas de democratización o no de los vínculos. El modo en que retrocede la interacción con los demás. Porque, estaba lo de no me llamen, pero también está, no quiero que estés ahí cuando yo te hable. Vas a tener que escuchar lo que yo te dije, pero no vas a estar ahí cuando yo te hablo. O sea, esta idea de, esto que dije antes, digamos, la diferencia entre dialogar e intercambiar monólogos, que después traspasa, o uno puede pensar que traspasa, a dos personas que sí se encuentran. Yo en la televisión tiendo a notarlo cada vez más. Hay dos personas, los debates políticos. ¿Están estrictamente dialogando o están intercambiando monólogos? Funciona en realidad como el WhatsApp, que es, digas lo que digas, yo voy a decir esto. Contestes lo que contestes, yo voy a decir lo que tengo previsto decir. Tú escucha, no me importa, no la incorporo, no es parte de mi emisión. Están intercambiando monólogos, no están dialogando, porque en el diálogo la palabra del otro y la escucha del otro afecta lo que digo, o puede afectarlo. Cuando no lo afecta, haga lo que haga el otro, diga lo que diga, ponga la cara que ponga. Si no lo afecta, hay dos personas monologando y no hay diálogo. Ayer, perdón, pero tengo problemas para no responder. Perdón, pero ahora que hablamos de conversación, necesito meterlo. Mandas un WhatsApp. No sé, claro. ¿Querés que te lo mande por un WhatsApp? Claro, no importa, y vos lo escuchás cuando vos quieras. Es que estamos conversando, parece un milagro. Perdón, digamos, cerrá la idea. Acá, interrumpiendo a Martín Cobal. Nos encimamos y nos superponemos y nos interrumpimos. Celebro que eso ocurra, pero hay algo que no quería que se me fuera. Porque con las nuevas tecnologías que traen enormes ventajas, etcétera, nos escuchamos peor. Porque lo que saben los que trabajan en radio, y cuando te llaman para hacerte una entrevista telefónica a tu casa, te dicen, si hay un teléfono en línea, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se escucha mejor. Entonces uno descubre, si se escucha mejor, entonces habitualmente nos estamos escuchando peor. Claro, los que trabajan en radio, los técnicos operadores de radio, ponen en eso una precisión y una exigencia que podemos no tener en la vida cotidiana. Pero hay algo que me interesó siempre muchísimo en el teléfono, que es la escena de intimidad que el teléfono dispone. La intimidad, la intimidad de la conversación telefónica, incluso por sobre la intimidad posible, es otra forma de la intimidad, del cara a cara de dos personas que hablan a solas. En esa intimidad, respecto de esa intimidad, el teléfono público, estoy hablando de cosas que ustedes no conocen, el teléfono público suponía una pérdida de intimidad. En vez de hablar en el repliegue de un espacio propio, en silencio, tranquilo, escuchando bien, hacer la vía pública. Tenías que salir en la calle. En mi casa, cuando yo era chico, no había teléfono, había que ir a la avenida o a la farmacia de la calle Manuela Pedraza, poner los copeles en el teléfono y hablar delante de los demás, que podían escuchar lo que estabas diciendo. O que estaban en fila. La fila. ¿Cuál es el criterio de prudencia? ¿A qué distancia había que hacer la fila para respetar la supuesta intimidad del que estaba hablando? Sí. Pero además hablabas en medio del ruido, hablabas frente a la escucha ajena, pero hablabas con ruido alrededor. Los que no teníamos teléfono en casa nos teníamos que resignar a hablar a la intemperie,
hablar delante de los demás, hablar en medio del bullicio, pero esas son las condiciones en las que hablamos ahora prácticamente siempre. ¿Cómo es que tenemos una tecnología superadora, sin dudas, que mejora el estado de cosas, sin dudas, y al mismo tiempo, con mejores tecnologías y con mejores elementos para comunicarnos, estamos hablando bajo las condiciones del incordio, de las que antes tratábamos de zafar? Nos estamos escuchando peor. Y hablamos, insisto, en medio del ruido, y hablamos sin esa preservación o ese reposo de una conversación, que era lo que antes nos pasaba a los que teníamos que salir a hablar en teléfono público. Entonces el teléfono se volvió en un punto más privado, cada uno tiene uno, no se comparte con nadie, como en un teléfono familiar. El teléfono es más privado porque es personal, y al mismo tiempo hablamos todas las veces, o casi todas, en las condiciones molestas del público. Ahí hemos retrocedido. O sea, hay una evolución en los aparatos de comunicación, pero hay una involución en lo que tiene que ver con el hábito de comunicación. Porque no hay ganancia sin pérdida. Claro, en tu libro, mirá, te citamos acá, decís, con cada nueva tecnología que se inventa también un nuevo tipo de error. Decís por ahí en tu último ensayo, decías, bueno, el ferrocarril produjo también el descarrilamiento. Decimos, bueno, las tecnologías digitales no vienen de onda, traen como adjuntos un montón de problemas. Seguramente parte de lo que estás enumerando sea eso. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, recién te preguntamos con la interacción entre personas, pero ¿acaso este momento, este estado de las cosas que por ahí deslizas de negacionismo, de posverdad, es una suerte de descarrilamiento de estas nuevas tecnologías? ¿Podría ser? ¿O? Me parece que no es el único factor, pero es un factor. Esa idea siempre me pareció buenísima, es de Paul Virilio. Es muy buena porque no es mía. Es de Paul Virilio que dice... No importa. Pero que es genial, porque cuando se inventó el tren se inventó el descarrilamiento. Lo uno con lo otro. Entonces, ahí donde las tecnologías funcionan, ¿cuáles son los accidentes? Cuando existía o imperaba el viejo teléfono de línea, los accidentes eran llamar equivocado. Hoy ya casi no existe el llamado equivocado, porque el que llama no es uno, es el aparato. Y existía la conversación ligada. Nadie más se acuerda del teléfono. Nadie más recuerda el teléfono. Pero quiero decir, había accidentes. ¿Cuáles son los accidentes hoy? Y tengo la impresión, insisto, con mejores condiciones, que los malentendidos se multiplican. Cuando uno dice, si tenemos mejores herramientas para comunicarnos mejor, nos entendemos mejor. Por supuesto que el malentendido forma parte de la comunicación. No estoy pensando en la utopía de una comunicación sin malentendido, porque el lenguaje ya es una máquina de producir comprensión, pero también errores de comprensión. Por lo mismo que el tren y el descarrilamiento. En el lenguaje también nos entendemos, y en lo que nos entendemos va incluido el accidente del malentendido, la ambigüedad, el equívoco. Pero creo que hay condiciones más generales, solo que esto que estamos diciendo forma parte de, me parece, no quiero hacer ese viraje de lo que se llama viejazo, en lo que voy entrando, porque voy entrando en la edad de lo que se llama gente mayor, pero me parece que muy a menudo, la calidad de la discusión, digo, para no pensar solamente en términos de un diálogo, suponiendo el diálogo ligado al acuerdo, al entendimiento. No, la discusión, pelearte, con las palabras, ¿no? Me parece que las posibilidades de que eso se desarrolle y de alguna manera genere algo valioso, me parece que las condiciones se han complicado. No siempre, ahora estamos hablando y podemos discutir, vengo del café que está frente a la plaza más chiquita, no acá la de San Martín, sino la otra frente a la catedral. Qué lindo es que reconozcas nuestros y había ahí, yo estaba leyendo, y en un momento me puse auriculares y música porque tengo que terminar una cosa, y en otro momento dije, no quiero leer más, voy a cerrar y voy a escuchar lo de la mesa al lado, porque se tomaron un tiempo para la conversación. Eran 3, después vino un cuarto, después uno se fue, quedaron otros 3. Un tiempo para la conversación, y una de las cosas de las que hablaban era de las entrevistas de Tomás Rebord. O sea, una conversación sobre la conversación. Si te tomas tiempo, si no te tomas tiempo, si escuchas, si no escuchas. Uno dijo en un momento, en esa entrevista habló mucho, porque en general no habla, escucha mucho. Entonces, me parece que también tiene que ver con las condiciones de monólogos y diálogos, porque si vos querés rebatir al otro, insisto, no estoy pensando en acuerdos, que también, no es que esté en contra de los acuerdos, y la democracia no está hecha solo de consenso y acuerdo. La democracia está hecha también de las posibilidades de garantizar el desacuerdo, la fricción, la disputa y la polémica. Pero para polemizar
digamos, para desarmar, objetar e incluso desarmar la palabra del otro, tenés que darle lugar a la palabra del otro. Justamente respecto a eso, a la conversación y al lugar que le damos a la palabra de otro. Bueno, ayer diste una charla sobre Rodolfo Walsh, reivindicando a Walsh como un intelectual comprometido que tomó elementos de la ficción para combinarlos con elementos para producir verdades, ¿no? Para probar verdades. ¿Qué pasa en estos tiempos en que es tan difícil conversar? Porque aunque probemos las verdades, aunque argumentemos racionalmente verdades, la otra persona tiende a no tener en cuenta eso que estamos diciendo y puede decir cualquier cosa relativamente. ¿Qué hacemos para producir verdades en estos tiempos donde no alcanza a comprobar la verdad? Sí, es un desafío, porque ya existían las mentiras. La mentira no es un invento reciente, ya existían las falsificaciones, ya existían las distorsiones, ya existía. Y a eso, digamos, se lo contrarrestaba, o la disputa tenía que ver con oponer una verdad, oponerle una verdad, y eventualmente un campo de disputa para establecer esa verdad. Porque si uno no se inscribe, no tenemos por qué inscribirnos en un criterio casi del positivismo cientificista del siglo XIX, de fines del XIX, cierto tipo de cuestiones probablemente no vayan a encontrar un criterio de establecimiento de una verdad irrevocable, incontestable, como podría ser ciertas cosas sujetas a una prueba científica. Lo que me parece que es muy distinto, porque ahí tenemos verdad, mentira, desmentir, oponer una verdad, contrarrestar una falsificación, una distorsión con una verdad, o entrar en una disputa por una verdad, para establecer una verdad. Cuando hay una disputa para establecer una verdad, lo que se presupone es que la verdad importa como tal. Si no entiendo mal eso que da en llamarse posverdad, ¿por qué se dice posverdad? Y a mí me interesó mucho, así empezamos la charla el otro día en la universidad, retomar la figura de Walsh, alguien que elaboró tan extraordinariamente las herramientas de la ficción, y alguien que a la vez se corrió o desplazó las herramientas de la ficción a otro género, el de la no ficción, porque procuró y logró, digamos, abrir una disputa para establecer una verdad, en más de un caso, en Operación Masacre, en Quién mató a Rosendo, en el caso Satanovsky, en la carta abierta a la Junta Militar, tomar las herramientas del lenguaje, de la narración, del análisis político para establecer una verdad y disputar el terreno de la verdad. Entiendo que lo que supone la verdad, la posverdad, es una posición, yo diría, incluso menos o incluso más frustrante que la del relativismo, que es una disposición a la indistinción o la indiferencia de verdad o mentira. Digamos, que los discursos circulen, toda clase de discursos, pero también las noticias periodísticas, sin que importe si es verdad o no. Insisto, porque la mentira ya existía y como cuando existía cabía la posibilidad de impugnar y hasta de denunciar, un gesto walshiano, la denuncia, esto es mentira. Eso indica que la verdad todavía cuenta como cosa que importa. No estamos de acuerdo con respecto, insisto, en enfatizar la cuestión de la disputa y de la discusión. Podemos no estar de acuerdo en lo que cada uno considera que es verdad. Abrimos la discusión. Pero estamos conversando. El tema es la sensación de no conversar actual. Es que si verdad, mentira no importa, si el desplazamiento ahora ya no es ni entre verdad y mentira ni una lucha por la verdad, sino algo llamado posverdad, que es que los discursos circulan y si son verdad o no, no importa. Es la derivación que eso tiene, ni siquiera es la del relativismo, es la del cinismo. Hay que ir a parar una tesitura más bien cínica para dejar que circulen la famosa cosa fake news, que en castellano lo llamamos mentira. Cuando se establece como algo admitido, si se vuelve un juego risueño de pisar el palito, en algunos casos puede ser risueño porque si las cuestiones que están en juego son menores, si no lo son, esta indiferencia, pero indiferencia no ni siquiera en el sentido de prescindencia, en el sentido de no diferenciar, de que no importe diferenciar, eso sí lleva al cinismo. Ahí donde te encoges de hombros, dicho en lenguaje más cotidiano, cuando te chupa un huevo eso. ¿Y qué hacemos con la democracia, con una cultura del cinismo? O sea, si no queremos conversar, si no nos vamos acaso a...
no te digo ni siquiera poner de acuerdo, pero intentar construir espacios de conversación. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos flotar? ¿La miramos de reojo? ¿Le vamos preparando un libro parecido a él? O sea, ¿qué hacemos? Me parece que es un problema, porque hay algo, digamos, depende del plano en el que uno se sitúe. Yo no soy politólogo, no me dedico a eso, me dedico a la literatura, es decir, al lenguaje. Por lo tanto, no soy politólogo, pero puedo detectar o reflexionar sobre cómo circulan las palabras en el ámbito político. ¿Qué pasa con ese estado de cosas? ¿Qué hacer con ese estado de cosas? Porque lo que todo parece indicar en esa la habilidad socarrona del nada importa es que la línea de fuga es un Milei, que retoma, y yo diría concretiza de una manera más rotunda una tendencia ya existente, que es la de la violencia como forma. La forma, ya existía la violencia. Quiero decir, ha habido un viraje hacia la violencia en los discursos generales, en los discursos que circulan en las redes. Se naturalizó, para mi gusto, demasiado rápidamente que Twitter es una cloaca y por lo tanto, bueno, ahí se agrede. ¿Por qué es una cloaca? ¿Por qué tendría que ser una cloaca? ¿Por qué solo podría ser una cloaca? ¿Por qué, volviendo a las tecnologías y a los usos y a los sentidos, cómo es que se estabilizó tan rápidamente que el tenor de esa red era la cloaca y la violencia? Entonces, insisto, lo otro de la violencia no es la amabilidad y el acuerdo, porque hay una disputa, puede ser, digamos, diferenciaría entre una discusión que sube de tono, Miren, es como, en la guerra supone un acuerdo. La guerra, digo, pues estoy ahora pensando en la escena más drástica, más intensa de intercambios de violencias. Una guerra supone un acuerdo. Si no hay un acuerdo, no hay guerra. Porque vos tenés que definir ciertas condiciones de las que ambos tienen que participar. Cuando Clausewitz decía la guerra la inicia el bando defensor, obviamente la inicia el que agrede, pero con el que agrede hay agresión, todavía no hay guerra. Hay guerra cuando el otro va a responder. Incluso ese intercambio, el más drástico, el más feroz, el más cruento de violencia, supone una interacción de dos. Y tiene que haber cierto acuerdo para que pueda haber intercambio de violencia. Hasta el intercambio de violencia requiere algún espacio compartido para poder intercambiar violencia. Estamos ya en un terreno grave. Yo diría también hay algo de la unidireccionalidad ahí. Volviendo a ahora estamos en otro plano, pero distinguiría las polémicas muy acaloradas. Insisto, acá no estoy oponiendo acuerdo y desacuerdo, consenso contra disputa. Estoy diciendo una disputa en la que los participantes están polemizando, se enojan, levantan la voz, pero están intercambiando. Que la violencia unidireccional, me parece que hemos girado hacia, además, todo este desplazamiento de la interacción a la unidireccionalidad, también cambió el tenor de los discursos de la violencia, que son agresiones que se descargan sobre alguien que solo puede recibir esa violencia y se supone además que la tiene que soportar. Se supone que la tiene que soportar. Ese sí es un viraje, me parece, del estado de cosas general de la circulación social de discursos, y que no podían no tener su expresión política. Qué fácil y qué difícil que es charlar con Martín Cohen, docente, escritor, porque te hable 10.000 millones de frente, te deja pensando en 10.000 cosas, te dan ganas de preguntarle, pero a la vez hay que dejarlo que hable, porque ¿qué lo vas a interrumpir? Perdón, no, por favor, porque está buenísimo charlar esto. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. La productora nos dice que cerremos, pero yo no voy a despachar a... 3 minutos tenemos. Bueno, un round de boxeo. Bueno, ahí está, una listo. prueba. En un tuit, Martín, en ciento... No, y con mucha, ahora de 40, y con mucha violencia, por favor. Bueno, ya abriste la Feria del Libro, porque estamos con un programa grabado. Y preguntarte, ¿no? Por esta tecnología, por este evento en particular, y bueno, ¿qué máxima vas a tener en tu discurso ahí en la Feria del Libro? ¿Cuál voy a tener y cuál tuve? Miren, no está muy lejos de esto que hemos estado intercambiando acá, que es tratar el discurso ya está escrito, y para cuando esto sea escuchado en Radio Nacional, ya va a haber sido pronunciado. Traté de poner el máximo esmero posible para un desarrollo que va a abarcar casi una hora, y me propuse que no tuviese el efectismo de ciertas frases
de impacto que van a terminar, igual quizás ocurra de todas maneras, porque no hay manera. Claro, arrancar la frase, poner en circulación la frase suelta. Estuve pensando y lo escribí en el discurso porque es una cosa que me parece que ha cambiado un cierto estado de cosas. La circulación de frases sueltas ya no es ni siquiera un fuera de contexto, es un fuera de texto. Es un fuera de texto, que es abrir discusiones, si es que son discusiones, o agresiones unidireccionales, con frases sueltas, desconociendo por completo el texto que se supone que se está discutiendo. Traté de elaborar un discurso que resista. Por supuesto que uno tiene las de perder, porque el que quiere agredir va a agredir. El que quiere agredir va a agredir. Y quizás termine, digamos, ante eso digan, no dijo nada, habló 1 hora y no dijo nada porque... No me dio ni un título. Focus, ya lo leíste y hiciste... No, eso puede ser un título, ¿no? Bueno, no hubo eso. A mi mujer, con mi mujer en casa, pero lo intenté, claro que uno lleva las de perder. Lleva las de perder. Es como alguien, qué sé yo, el que va en la cancha al alambrado a putear en línea. Capaz que en línea no se comió ningún offside, lo va a putear igual porque fue con ganas de putearlo. Si además se comió un offside, lo va a putear más. Pero, digamos, uno puede entrar en el juego o tratar de resistirse, que es un texto que puede estar bien, mal, débil, interesante, no interesante, pero al que haya que leer para poder pronunciarse al respecto. Porque lo que tiende a ocurrir, lo notarán tanto como yo, es que la mayor parte de las formulaciones, las reacciones respecto de un texto, se producen sin haber leído el texto. Cosa rarísima. El título, generalmente con el título. Yo entro mucho a los comentarios de los diarios. Y es muy fácil comprobar, de cada 10 comentarios, 9, y a menudo los 10, son comentarios al título, porque la nota no la leyeron. Yo puedo entender que alguien no lea una nota. Hay muchas notas comentario al comentario. Sin leer el comentario, sí, y se va haciendo algo que... ¿En qué momento ya están hablando de algo que ya no tiene ninguna relación con el texto original? Yo también salteo notas. Veo el título, miro un poco así, no me interesa, sigo. Si sigo porque no me interesa y no la leí, ¿cómo es que me interesaría para entrar a comentar? Si no me interesó para leer y no la leí, ¿por qué me interesaría para entrar a comentar? Y sin embargo, lo que ocurre muy evidentemente en los espacios que yo celebro, que se abran espacios donde se puede comentar, o en las redes que se puedan comentar las notas, ¿cómo es que alguien escribe sobre una nota porque le interesa escribir sobre esa nota? Lo que no le interesó es leerla. Entonces, hay algo ahí... Nuevamente, hablamos sin escuchar, hablamos Sí. sin estar con el otro. Exactamente. Un poco eso. En realidad, todo esto son variaciones sobre lo mismo, que es no interactuamos con el otro, le descargamos nuestra violencia y punto. Pero entonces le reconozco más legitimidad al que, no es que me guste, pero finalmente el que va a la tribuna y putea, al menos no disfraza eso de intervención, comentario, polémica, nada. O periodismo, exactamente. Finalmente, mal o bien, más o menos se asume como energúmeno, como el energúmeno que va a la tribuna a putear y sincera eso, no es que me parezca bien, pero me parece que hay una tendencia a energumenizar, inventemos la palabra, espacios que habría que recuperar incluso para la polémica. Lo que hay... perdón. No sé. Como cierre me interesaba esa idea, ¿no? De lo que hay entonces se podría decir es una crisis de la interacción. Sí, me parece que en gran medida sí. Me parece en el sentido que se desprende de todo esto que hemos estado diciendo y que trasladaría, dado que vine a Viedma por la Fundación de Periodismo Narrativo, pero la presentación la hicimos en la universidad, me estoy dando la discusión tanto como puedo, porque yo soy docente universitario. No hay escena más adecuada para enseñar y para aprender que la presencia de todos, docentes y estudiantes, en el aula. Las nuevas tecnologías nos dieron enormes soluciones en el tramo de la pandemia. En el año 2020 di más de 100 clases, solo en ese año, en Zoom, y fue una gran solución para un año crítico. Le agradecimos mucho, yo le agradezco mucho a esa tecnología y todo lo que nos aportó, que nos permitió dictar finalmente las clases, producir conocimiento, poner en circulación conocimiento y corroborar que no hay nada como un aula para generar la interacción. Que no es solamente abrir micrófono, habla uno, después abra micrófono, habla el otro, sino que cuando el docente está hablando, vos ves a los estudiantes, ves sus reacciones, su mirada, su tedio, su interés,
su expectativa, su asociación de ideas, no solo que levantan la mano, interrumpen e intervienen, sino que registras la recepción porque estás en condiciones de interacción. Cuando me invitaron para hablar de Walsh acá en Viedma, la propuesta había sido hacerlo por la computadora. Y yo dije, no, voy. Se va a generar algo, y se generó, más intenso, más dinámico, más motivador para todos, ante todo para mí, si estamos todos en un mismo espacio y éramos casi 200 en el aula, y lo que se generó no se habría generado con la interacción diferida o la falsa interacción de la carita en la computadora y se escucha. No es igual. Reivindicación de las aulas y la presencia. Mejor voy, dijo, y menos mal que vino el que pasó por Foco y dijo todo esto. Es Martín Kogan, docente, escritor. Muchísimas gracias, Martín, por Gracias pasar, por dejarnos pensando tanto. Muchas gracias a ustedes.